Hoy he vuelto a pasar por aquel camino verde que por el valle se pierde en mi triste soledad. Hoy he vuelto a rezar a la puerta de la ermita y pedí a tu virgencita que yo te vuelva a encontrar. Estamos con Agustín Gómez Luquero, que nace en Santiuste, San Juan Bautista en 1929. Son 93 años. Cumplidos en mayo, además. Bueno, pues mira, sí. Vienes de una familia de herreros. Herrero. Tu padre es Mariano Gómez y ya tu abuelo también era herrero. Y los abuelos también. Tu madre es Luisa Luquero y ella no es familia de herreros. No, ella es silletero. Te casas en 1953 con María Salomé Maruja, la hija de Ignacio y Petra, que luego falleció en 1983. ¿Qué dotes o qué apodos familiares, si es que los tenía? Porque tú eras el herrero, no sé si eso Exactamente. era suficiente. Apodos no. El abuelo sí, venía de machoteros, lo llamaban, los machoteros, El abuelo por parte de tu madre, por parte de mi madre. machoteros. Y hay familias todavía Sí, sí. por aquí de machoteros. Vives una infancia de herrero, directamente vinculado a la agricultura, pero no sois agricultores. Trabajáis para los agricultores. ¿Cuántos eres de familia? Yo tenía dos hermanas. ¿La mayor era? Elvira fue a Madrid y estudió en la Academia de Corte y Concepción y luego dio muchas clases aquí. ¿Y Felicitas? Felicitas no, la chica ha sido nada más pues, fue en casa. ¿Y tú el del medio? Yo en el medio. Vale. Yo en el medio. ¿Cuál es la casa familiar en aquel momento? Está de aquí de la iglesia. Donde vive ahora Teodoro. De Teodoro. Y ahí estaba la fragua. A la parte de atrás. A la parte de atrás. A la otra calle. Esa casa la habían comprado tus padres al señor Agapito o algo así. No, ¿Cómo era la casa? pues sencillamente. ¿Tenía los suelos de barro? No, tenía baldosa roja. ¿Cómo era la vida en aquel momento familiar? Por ejemplo, ¿qué comidas eran las habituales? Teníamos una cabra, la ordeñaba mi madre y yo he desayunado leche de cabra, Luego en las comidas, el cocido típico de Castilla. me comentaste que lo del pescado y la carne era ya según qué familia y según quién. Bueno, en el cocido iba todos los días a por un poquito de carne y traía cuarto de kilo para el cocido. ¿Qué carnicería había por aquí? La de Esteban. La de Esteban. Estaba donde la casa de la Yoli ahora. Eso exactamente, pasaba ahí el CACS. La bajada. A bajar, ahí mismo tenía la carne. Y es más, enfrente, aquí enfrente de donde vivimos, era lo del potro y ahí estaba el matadero. Y ahí echaban todas las tripas y todo, que olía a veces un poco... ¿Y lo del pescado? Siempre ha habido fama de que se comía mucho pescado en Santiuste. Pues había dos que iban todos los días a la estación de Coca, a por el pescado, que venía de Santander. El Correo de Santander. El Correo de Santander. Uno era Froilán. Sí, y el otro, el Juan Eras. ¿Vas a la escuela de los 6 a los 14 años? Sí. Sin interrupción. Sin interrupción. Siempre he ido a la misma escuela, ahí, del ayuntamiento, la de la parte de acá. La segunda, la de atrás. Exactamente, la segunda. Ahí, cuando tú vas a la escuela, ¿ibais niños y niñas? Ahí era solo para niños, porque ya iban Ya estaban las escuelas a viejas. escuelas esas. Sí, ya empezó la escuela ahí. ¿Empezaron cuando tú vas a la escuela o ya llevaban? Sí, no. De chicos y dos de chicas. Los chicos en el ayuntamiento, Y las las chicas chicas que ya estaban hechas cuando tú vas a la escuela. Se hicieron, Cuando ya tú- las he conocido yo. ¿Viste hacerlas? Y las he visto hacer. Sería el año 35, 36, y tú ibas a la segunda escuela y detrás me decías que estaba... La entrada y estaba el potro, para ahí es donde erraban a los bueyes. Y luego a continuación había aquí un pequeño trozo que había una bomba de fuego para los fuegos, incendios. para cuando había los incendios, y a continuación el matadero. ¿Eso dura hasta qué año? Porque luego se hace
la casa de teléfonos. Pues en la casa de teléfonos fue luego ya después, o sea, cuando se puso el teléfono, sí, aquí. Pues eso era el matadero. Por eso, que ya se había sacado el matadero fuera y se había hecho... Claro, lo hicimos allí. ¿El matadero se hizo al tiempo de las casas nuevas? El matadero, dices... De la salida de Bernuy. Aquello lo hicimos, vamos, se hizo ya cuando empecé yo a trabajar a los 14 años. Al acabar la escuela, más o menos. Sí, al acabar la escuela entonces empezamos a trabajar. Y ya desaparece el matadero de aquí. El matadero, claro, fue tan pronto como estuvo hecho, pues ahí. Y el potro también por esas fechas. El potro de los ganados. Que se sacó allá a las eras. No, aquello se hizo ya un poco más tarde. En el potro estaba el pobrero. ¿Qué era el pobrero? Una caseta, ahí venían a parar los pobres, vamos, los pobres, los gitanos, más que nadie. Que eran los que venían de fuera por alguna circunstancia. Claro, los gitanos que venían de paso. Y se les dejaba ahí que Claro, durmieran. ahí dormían y les tenían casi que ir a echar fuera el ayuntamiento, a decirles que, vamos, normalmente se marchaban. Tú, en esta época, en la escuela, ¿qué tenías de material de escuela? Las enciclopedias Álvarez, me parece que eran. ¿Esas las tenías tú o estaban en la escuela? No, en la escuela. ¿Tenías ya pupitres? Todos. ¿Con el tintero? Oh, claro, pero voy a poner la pluma allí. ¿Y tú como material de escuela, en casa, de casa qué llevabas? Nada, luego nos ponían para que hiciéramos por las noches ¿Algún deber? algún problema, algún deber. En un cuaderno. Sobre todo los problemas, era lo que llevábamos, cosas de cuentas. ¿Qué maestros había en aquella época? Pasé por primero don Germán, que fue cuando cayó el movimiento. Después vino doña Amparo y luego hemos tenido Ángel, que se llamaban Ángel, dos. Y yo creo que ya... ¿Y de mujeres? Don Isidoro. Don Isidoro ya después. Sí. Y luego doña Concha, doña Anita. Doña Concha era de mujeres que iban con doña Anita ahí a la escuela esa nueva, la llamábamos. Sí, claro, así. estaban recién hechas. Era la escuela nueva. ¿Qué cura había en esos años? Anda, aquí estuvo don Julio el primero. Ese venía pues de siempre. Era el que tú conociste durante de mucho pronto, tiempo. cuando la guerra y todo. ¿El médico era don Valentín? Don Valentín, ya. ¿El boticario? Don Severo. ¿Y el sacristán? El Gregorio, el sacristán. De toda la vida. Había veterinario también. Veterinario, sí, don Emilio. En el mundo de la plaza, ¿qué ambiente has visto? ¿Qué cosas has vivido desde la puerta de tu casa? La guerra civil la vi y todo. Cuando los llamaron a mucha gente y los dieron las purgas aquí. Ellos estaban en el balcón de que mira a juego pelota. Del ayuntamiento. Y salían por ahí para la esquina esa de... La esquina Pelayo. Exactamente, la esquina de donde era el bar de la abuela ahora, vamos, a lo último que he oído. ¿Tuviste la quema de la bandera o viste las purgas? Le vi al padre de la Olaya ahí saltar por una bandera que tenía de la República, entonces ellos. Ahí la quemó y le hicieron pasar no sé cuántas veces por las llamas, la regaron de gasolina o lo que fuera. Ahí mismo en el juego, pero enfrente En la plaza, sí. Eso está... Lo tienes grabado. Eso sí, podría casi decir que tal y como lo vi. La gente que lo hizo no eran de aquí, venían de fuera. Ya eso supongo que sí, porque yo no conocía a ninguno de por aquí. Venían al ayuntamiento. Les dejaban el ayuntamiento, eso sí. En el hueco de los ayuntamientos donde lo decían cuando Santi está otra vez, y Santi está otra vez. Eso tiene que quedarte luego ya para toda la vida. Sí, hombre, que ya te digo que podía dar cuenta de cómo lo hicieron y todo. Tú también ves una época en la que, por ejemplo, la plaza se llenaba de carros, de uva. Ah, sí, porque es que estaba la báscula, se puso una báscula al lado de la iglesia, allí pegado. ¿En qué año más o menos se pondría esa báscula? ¿La viste tú poner la báscula? Se hizo, es que había un trozo que salía de la iglesia y hay un cementerio viejo ahí, había tierra y todo, o sea, un cementerio, pero yo no le he visto enterrar a nadie ni nada. Sí, que cuando se hizo la Lo único báscula... que vi es hacer el hoyo para poner la báscula.
que salían huesos. Claro, cuando van a salir. Y ahí luego también has visto la plaza llena de melones, llena de carros de melones. No, yo no, los carros de melones ahí, que no, salía la gente a venderlo. Y hasta la uva, hacían uva de aquí y se iban para Arévalo, hasta Arévalo lo han llevado. Pero en un burro y unas aguaderas de esas que echaban encima, los senos llenos de uva, se iban desde aquí a Arévalo a venderlo. Y había quien dejaba majuelos sin vendimiar para cuando la temporada, para seguir vendiendo la uva, pero para llevarla. O sea que no toda se pisaba, sino que se vendía como... No, vamos, había unos cuantos que siempre dejaban unas finquejas que hacían ellos. Del cambio tú ves luego la casa de teléfonos y el centro de jubilados. Todo eso Anda, te da tiempo a irlo viendo. casi, como digo yo, casi lo he hecho yo. Vamos. He hecho las cosas, Sí, a lo sí, mejor, si hacía falta reja a algún sitio o cosas, eso sí. Luego ya vas siendo más mocete y empiezas a trabajar con tu padre. No, yo empecé a los 14 años a trabajar. ¿Y antes ya habías aparecido de vez en cuando a echar una mano? Todas las cosas esas empezaron al salirme ya de la escuela a los 14 años. ¿Trabajar en la agricultura no has llegado a trabajar, salvo alguna tierra que tuvierais? Ahora después ya de último. Las tierras que llevaba tu padre también eran. Por Ramirón para allá tuvisteis un pozo y una tierra. Pero las tierras eran de la abuela, de la Maruja. Esa es una época en la que hacías picias y había muchos juegos, me comentaste. Los juegos que teníais de niños, había un juego que era la luz. Sí, ¿Cómo era ese juego? ahí donde la iglesia, lo que da y sigue, ¿no? Un pilar que es triangular, Sí, el de la esquina. el de la esquina. Pues ahí, un poco más abajo, era donde nos poníamos, si éramos 5 o 6, pues 2 o 3 se tenían que poner velando y los otros a correr a pillarle, porque si no, los otros se subían encima de los que estaban allí, El aguantando. juego consistía en eso, impedir que subieran. Pero al salir, pues, corriendo y a darle la vuelta y otra vez a esconderse. Y el que subía tenía que aguantar. Para que no aguantaran los que estaban allí, donde daba la vuelta al otro, pues el que velaba, pues era el que salía a pillar al otro. Y entonces el otro se cambiaba a ponerse allí de burro, digamos así, y el otro pues era el que iba a pillar Y luego de vez en cuando alguna picia, como lo diros a comer muelas. Me cuentas luego la historia esa de ir a comer muelas por la noche. Pues por la noche nos fuimos ahí a la Cuesta Lutero. Tuvimos que era con luna muy poquita, se conoce que era menguante o lo que fuera, apenas se veía. Y eran unas matitas pequeñas, así, y no tenían más que una muela, o sea, porque las muelas echan hasta 3. Es una vaina. En la vaina echan 3 granos. Uy, qué ricas están. Después de llenar la tripa, que ya nos cansamos de estar comiendo allí, pues a casa. Y nos trajimos pues, en un bolso unas pocas, porque no queríamos más. Allí ya, por la mañana, venimos y yo no sé, cogí y dije, saco una, yo, porque tiene bicho, o sea, el coco que llamamos. Sí. Cojo otra, lo mismo, o sea, pues todas con Gusanitos. todos con el gusanito. Y anda que Las que hemos comido. las que hemos comido anoche, esas no las comimos ya. ¿Cómo vamos a comer eso? En esa época tú conoces la iglesia también, los cambios. Estaba el órgano, la tribuna esa estaba, que había que subir por la escalera. Lo que llamamos el coro. Exactamente, el coro. Y he conocido el órgano, que es grande de los tubos y eso, pero ese no funcionó nunca, viéndole yo. Funcionaba el sacristán, un armonio. Ese luego desapareció, se vendió o algo así. Eso lo vendieron allí, y luego ya el cura. Del cura, sí. Y había, antes de lo que conocemos como el centro, una habitación o un añadido que es donde estaba el Cristo y la pila bautismal. Claro, abajo, a la izquierda. Donde ahora es el centro parroquial, que llaman. Empezaba aquí enfrente
en un pilar que hay en la iglesia, así redondo. Y ahí estaba la pila y estaba el Cristo que tenemos románico. Las cosillas que metían luego allí. Enfrente al entrar estaba la Purísima, en fin, los altares así a los lados. Que me dijiste que ahí estaba el Cristo arrinconado, como sin darle valor. Ahí, como se suele decir, no había nada de valor, más que la cosa era del clero, pues ahí era el cura el que llevaba a los dos cantantes. Si había alguna cosilla, pues escapaba. No, don Julio era recto, y nos pegaba con el bastón en la cabeza. En esa época, hablando de la iglesia, me comentaste que había muchas rogativas y procesiones. Pues claro. ¿Cuáles eran las que tú recuerdas? Hombre, pues las más importantes yo para mí eran las que se salían a hacer las 3 rogativas del campo, antes de la Pascua, de resurrección, digámoslo así. El recorrido grande. ¿Salíais? Pues una era por aquí mismo, por la calle esta, y pasábamos la carretera que va para San Cristóbal. La de Areva. Todo el barrero, íbamos a parar a otro camino que había un trocito de prado, que lo llamábamos Virrorla, y luego ya se venía por la parte del pueblo. Y entrabais de nuevo al cruce de Cocanava. Y luego ya desde ahí cogíamos y volvíamos para... Ahí, en ese cruce, ocurrió una anécdota curiosa que me contaste con Basilio. Cuenta, ¿cómo fue eso? Pues gracioso. Era don Félix. Yo estoy muy sopazo aquí, porque era una finca que venía a terminar allí, a las 2 carreteras. Y era suya. Y era suya, claro. Tenía la cebada, estaba bien, era un hombre creyente. Yo estoy muy sopazo, como nos llevaba el guiso, pues que hacía la cruz, para bendecirlo. Estuvo bien. Fue muy gracioso. Empiezas a trabajar con tu padre y luego te vas a la mili y te vas voluntario. Porque en aviación estaban año y medio. Los que estuvieron conmigo ya tuvieron que estar los 2 años que firmábamos. Y luego además tenías un familiar militar allí que... Sí, ese estaba en el Alto Estado Mayor, en la Castellana. Tú hiciste la mili en aviación. ¿Estuviste En aviación. ¿Estuviste en Madrid? ¿En dónde? En la calle Galeano. ¿Y en Cuatro Vientos? En Cuatro Vientos, claro. Y luego te trasladaron o te llevaron a Colón, me dijiste. Sí, ahí en Colón es eso, a donde la presidencia del gobierno, entonces una compañía que había un reloj grande, al Paseo Recoletos, y luego empezaba la Castellana. Ahí mismo justamente es... Un chico de pueblo que casi es la primera vez que salías fuera. Claro, fui a Madrid porque me llevaron un poquito antes de ingresar, de irme, uno que estaba militar, un primo, y quería a mi madre pues que fuera con ellos, y fue el que me llevó, y ya pues fue cuando monté en tren, digámoslo así. ¿Descubrir Madrid supuso para ti algo o simplemente estar la mili y nada más? Nada, o sea, muy corriente todo, y Cuatro Vientos pues resultó también pintoresco. Eran las avionetas, las Buque, aquellas pequeñas, y otras que las llamaban la cigüeña, que iban más despacio, más grandes. Acabas la mili y te justo con el año y medio, 19 años y medio, en 1950. No, firmé por los 2 años, pero nos licenciaron al año y medio. Cuando te licencias era agosto de 1950. Sí. A mí, el día que salió el sol más relumbrante, eso sí que es verdad. El día de la licenciatura, el más importante de tu vida. Explícanos, ¿por qué? Pues porque no era yo tan mandible como lo hacía, todo lo que me mandaban y todo lo que me tocaba, cumplí con todo, no puede decir nadie que falte a nada. Pero estaba deseando de irme para casa. Te vienes al pueblo, te instalas, digamos, con tu padre. ¿Qué maquinaria incorporáis cuando tú ya llegas aquí y empiezas a trabajar con tu padre? Anda, pues el torno. ¿El torno? El torno. O sea, tenía la autógena ya. ¿La autógena ya la tenía tu padre o la metiste tú ya de...? No, la compramos. Que era de carburo. Carburo. La fragua antes era de fuelle. El fuelle, y luego ya puse un ventilador que es el que hasta hoy estará. Y creo que metiste otro aparato, que era el macho pilón. Sí, el macho pilón también ya.
todo eso a continuación, una vez una cosa, otra vez otra, pues según íbamos disponiendo de En esos años las calles y plazas eran de tierra, todas. salvo alguna empedrada. La calle empedrada esa, la llamábamos toda desde que empezaba ahí hasta la plazuela. Que tenía el empedrado con caída al centro. Y luego había alguna otra calle que tenía empedrados los laterales con cuneta. Bueno, eso lo único que había era un cachito de acera en algunos sitios. En algunos sitios. Y lo tenían, pero de piedra. Sin embargo, el pueblo estaba rodeado de eras, todas empedradas. Normalmente sí, las eras tenía todo el mundo, hasta Virrola también echaron, también llegaron. Que había una familia especialista aquí, ¿no? Trabajando el empedrado de eras. Sí, eso lo hacían todos, digamos así, los patucas que llamábamos. Estuvieron muchos años haciendo eras, por lo que tengo entendido. Bueno, la última que hicieron fue la que tenemos aquí pegando a la nave y el chico de los pollos. ¿Que era? ¿Quién la hizo? Severino. Severino, sí. Otra cosa, aquí, de lo que tú veías, la iglesia, la torre, ¿estaba el reloj o se puso entonces? No, le habían puesto, pero ese, de nuevo, yo ya no le recuerdo de siempre. ¿Y el juego pelota? Y el juego pelota también. ¿La pared? La pared y un trozo, Sí. hasta llegar al tejado grande que llamábamos, un poco más abajo. Eso cuando tú lo recuerdas que ya estaba hecho. Eso sí. Pero el suelo era de tierra. De tierra todo. Y caía el agua, ¿sabes? De donde hace la barandilla del reloj. Sí. Y abajo preparaban unos barrizales, vamos, que caía el chorro. Y fíjate con la fuerza que caía, eran piedrecillas todo. Y luego a echar tierra. ¿Y cuándo se cementó para jugar un poco mejor? Pues siendo yo todavía chico, se empezó y se dio un poco de cemento. Luego ya se cogió más y ya, pues todo. Pero seguía habiendo acacias en la parte de atrás. A la parte acá, las acacias estaban aquí mismo, desde la calle mía, vamos, desde la casa donde yo vivía, que es la de mi hermana ahora, había 2, 3, 4 aquí, una aquí en el juego pelota, pegando casi a la esquina del ayuntamiento, un trecho de 2 o 3 metros. Ahí había otra, y atrás, por donde iba la falta, así abriendo, a la casa del señor Mañero Sobrino, que era de Javi. Te pregunto lo de las acacias porque una de las jugadas favoritas para el que podía hacerlo era pelotazo a la acacia. Ahí llegó a pegar, sí, vaya gente, y el brazo pues salía hasta allí. Y a veces al botar la pelota pues se quedaba por las ramas de la... Tú desde casa verías buenos partidos. Anda, claro, no lo voy a ver. ¿Tú jugabas? Y he jugado, y bastante, y irregular. Ajá. En la época en la que estás aquí instalado con tu padre, vamos a ver los trabajos de fragua que se hacían en ese momento. Se trabajaba básicamente para el mundo del campo. ¿Qué cosas, qué tipo de trabajos hacíais en la fragua? Las cosas de hierro, las rejas, ¿Rejas? había que echar el trozo, la punta. Punta de reja. Eso todas las mañanas, todas las mañanas, el que eso ya sabía. Antes de almorzar, luego ya almorzaba todo el mundo y se iban a trabajar. Ahijadas y gavilanes. Y a la azuela, los carros los hemos hecho, el carpintero hacía la madera y mis padres y yo, pues, las cosas de hierro, las barras que lleva. Hacíais también los aros de las ruedas. Todo, bueno, eso también. Que eso era muy laborioso. Hombre, ¿Cómo se hacía un aro de rueda de carro? pues primeramente se medía, vamos, aproximadamente ya las ruedas que iban a ser o de la tipo, y así se compraba la llanta de larga. Una pletina. Sí, una pletina, pero hasta así de gordas y así de anchas. Y luego lo medíamos para hacerlo por dentro, con una rueda. Una rueda que teníais como calibrada, ¿no? Sí. ¿Con medidas? Tenía unas marcas y ahí empezábamos
La poníamos donde marcábamos con un yeso y midiéndole, ya cuando era redonda, cuando ya se había hecho el aro. Que todo eso se hacía a base de fuego y martillo. Se le iba dando la forma. Hacíamos esto, dos cuñas. Una entraba así y el otro así, montaba. En el cierre. Pero había que darle, que eran 3 rodillos, pues como esta de ancho, así, y en el medio uno. Y entraba por por debajo del otro, y tenía que subir por el otro, y como era derecho, pues se iba domando. Y luego encajar la medida con la madera. Claro. ¿El proceso final cómo era? Porque lo poníais en caliente quemando. Pero eso ya estaba hecho con la medida y con su poquito de una cosa así, más chico de margen que lo que era la rueda, pues para que luego al enfriarse apretara. Y me hablaste de que lo hacíais entero en una hoguera en el suelo. En una hoguera en el suelo y luego trozos de leña, pues como esto, así, trozos, pero todo lleno de trozos de leña y prendido, quemándose todo y ahí quieto, aguantando hasta que se quemaba todo y se calentaba. Todo el aro. Claro, y luego nos tocaba hacerlo deprisa lo otro, meterlos y eso para que empezábamos a quitar y si había... ¿qué te voy a decir? 4 o 6... Haría falta gente. De aros, pues son unos 6 aros puestos uno encima de otro. Al ponerlo, lo poníais sobre madera y se quemaba la madera, había que echar rápidamente agua. Y el aro en el momento que le metíamos en su sitio, porque si no... Bien calzado. Pues, veíamos que estaba a echarle agua para que se enfriara cuanto antes, para que no quemara. Y luego ya cuando con todo lo que estaba caliente, le poníamos en un hoyo con un palo y otro metido por eso. Y íbamos dando la vuelta y enfriándose en el agua. Era muy laborioso hacer una rueda de carro. Había todas las ruedas tenían que tener su medida, de la medida que fuera, marcarla en la otra rueda, la que es pequeñita, una rueda así, era con la que medíamos, no creas que... ¿Hacíais también el eje del carro, todo, se hacía todo? ¿O? Sí, eso es lo más ha sido arreglado, que los íbamos arreglando, y se los calzaba porque se gastaban. El trabajo de las herraduras también tenía su misterio, porque había diferentes herraduras, de caballo, de buey... Sí. Los ganados de mular y caballar, pues eso, venían por número, el número 2 o el número 3 o del 4, o sea... Era el tamaño de la herradura. Exactamente. Sí, pero que las hacíais vosotros. Ya se hacen, sí. Pero así se cortaba el trozo de hierro para hacerle... Y la de buey tenía un trabajo especial. Una pletina que luego se cortaba por trozos. Porque el buey son 2 pezuñas. No, de uña algunos, otros nada más lo que has visto, el trozo de... Que me dijiste que era muy laborioso hacerlo, levantarle... Claro, hacerle el otro trozo y dejar el trocito, eso había luego que machacarlo mucho, o sea, calentarlo y hasta dejarlo bastante delgado porque luego tenía que entrar y darle la vuelta. Veo que muchas de las horas que trabajabais era con cosas de estas, porque tenían un trabajo... ¿Cómo se trabajaba en el potro? Porque el caballar se le levanta la pata... A los bueyes había una mazota, se le metía como si fuera un yugo, una camella. Se le liaba allí bien con la cabeza para que no... Y luego había unos cinchos que se le pasaban por la barriga, uno por delante y otro por atrás. Y luego al torno, o sea, le daban una palanca que tenían y iba metiendo. El agujero le iba y claro, iba subiendo. El cincho pues se iba dando la vuelta, iba cortando. Y el buey subía y quedaba suspendido. Claro. Y luego las patas se apoyaban... Las patas en unas mazotas a esta altura. Por ahí, sí, esta altura tendría. Ahí se le echaba la pata y con unos ganchos que tenía abajo, con una soga, digamos así, pues echándole cruzado. Para sujetarle la pata a la mazota. Para sujetarle la pata ahí quieta. Y tenía también unos cinchos que se le levantaba
para que el animal, Total, al verse colgado, ya no pues se movía. Ya pues acobardaba, a Sí, veces sí, ahí sí. movían, pero terminaban porque como estaba que no se podía mover, Atado por la cabeza, con la colgado en el cabeza, aire, y atada la pata a la levantarle mazota, la pata hasta ponerla, y ahí ya se trabajaba la herradura. ahí se le ponía ya, ¿sí? Pero que había ganados que eran rabiosos. Sí, Hombre, daban guerra. sí, sí. Eso entonces vosotros hacéis la herradura en la fragua y luego teníais que ir al potro a montarlo Claro, y a claro, clavarlo. claro, eso había que ir. Y mi tío iba desde aquí a Moraleja los jueves.